Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jaime Ramírez, militante de la Colombia Humana en Orlando, Florida. Tengo el gusto de presentarles la primera de un ciclo de conferencias organizadas por la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana en los Estados Unidos. Esta primera conferencia se titula Neoliberalismo, Globalización y Bloques de Poder, a cargo del historiador, politólogo, académico, investigador y comunicador social Álvaro Hugo Mejía, de quien resaltamos la siguiente trayectoria: miembro cofundador de Golconda, miembro cofundador de la ANAPO Socialista, miembro cofundador del movimiento M19, representante político y diplomático del M19 en Washington y New York, miembro de la AD M19, militante actual de la Colombia Humana. A continuación, el compañero Álvaro Hugo. Buenas noches, Jaime y demás compañeros. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho. Pues como un privilegio ser la persona que abre este plan de una escuela de cuadros para los colombianos en el exterior, y que seguramente también va a ayudar y aportar algunos elementos para las discusiones que aquí hay. Voy a tratar de ser lo más sintético posible en la exposición. Los temas son varios. El objetivo de este primera, yo voy a tener dos charlas, me han dado el privilegio de dos para empezar con dos. Bueno, esta es análisis internacional, porque figuro yo que las personas que estamos en el exterior, obviamente las personas que también están en la Colombia humana desde dentro, pues tienen que situarse en el plano internacional, más hoy que hay una serie de coyunturas, unas que nos favorecen, otras que no, pero debemos pensar la propuesta de Petro y de la Colombia Humana y de la compañera Francia Márquez, pues desde la perspectiva nacional, pero también en lo que pasa en el concierto internacional. La segunda charla va a ser un poco más aterrizada en términos de ya el análisis de la propuesta de Petro en la realidad nacional. Esta es ubicar a Colombia en la realidad internacional. Yo voy a partir del año 45 porque es que no podemos tampoco coger, no se trata de hacer una visión historicista. Yo lo que creo es que se trata de hacer una especie de barrido de los eventos más importantes de la política internacional y establecer un paralelo entre lo que fue la Primera y lo que está haciendo la Segunda Guerra Fría. Yo ubico el año 45, ustedes pueden abrir el curso de la charla, está ahí, y voy a tratar de ceñirme a este esquema. En el año 45 se da las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Algunos consideran que fue el último acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y el primero de la Guerra Fría. ¿Por qué eso? Porque es que Japón no se había logrado obligar a Japón, Estados Unidos y los aliados no habían podido obligar a Japón, y Japón estaba en una consistencia, digamos, militar de tú a tú con los aliados. Ya había pasado la derrota del nazifascismo con Hitler a un costo altísimo, particularmente para los rusos, y Estados Unidos decide dos bombas atómicas una para cada ciudad. Y eso fue contundente. Hirohito tiene que negociar, tiene que entregarse y definitivamente establece el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero los estrategas militares consideran que también fue una especie de aquí estamos para Rusia, ¿cierto? O sea, Estados Unidos lo que le está advirtiendo a Rusia es: tenemos un arma estratégica que puede acabar con ciudades enteras, y pues eso abre pues una nueva correlación de fuerzas. Ya el problema no es el de los aliados contra el nazifascismo, sino es el de
los dos polos de bloques que se instauran, que son quienes defienden el capitalismo y quienes quieren y buscan la sociedad nueva llamada el socialismo. Sociedad, pues que es prácticamente, cubre todo el siglo XX, arrancando esto con el año 1917, la Revolución de Octubre de Lenin. De paso, pues yo quiero decir que esto es para ir adelantando puntos, ¿no? Una cosa importante es que mucha gente de izquierda no somos herederos de la Revolución del 17, no somos bolcheviques, pero tampoco somos anticomunistas. Simplemente reconocemos en las luchas de los partidos comunistas, luchas acertadas, equivocadas, etcétera, pero que dejaron a muchos países dentro de lo que se llama el socialismo, que es Corea del Norte, Vietnam, Camboya, la misma Rusia, que bueno, con el muro de Berlín se cae, China. Esto es importante porque pues, nosotros no hacemos parte de esa tradición de los partidos comunistas, que tienen unos pergaminos muy grandes de lucha, pero que nosotros, pues hay sectores de izquierda que no nacemos con eso. Este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que era en ese momento, eran como las dos fuerzas enfrentadas, los dos bloques enfrentados. Rusia rápidamente también adquiere la capacidad no solo de las bombas nucleares, sino que avanza en balística. Balística es que empiezan a trabajar con cohetes y pues de hecho Gagarin es el primer hombre que sale de la estratosfera y es el primer vuelo que va a anunciar una carrera armamentista de misiles donde la guerra ya no era la guerra convencional, ya no era la guerra estilo Clausewitz, que había dicho pues, que quien defendía y se atacaba, aunque fueran de naturaleza diferente, ganaba quien fuera más fuerte, ya en la defensa o ya en el ataque. Aquí en el conflicto nuclear no hay ganador, no hay perdedor. Entonces aquí la ganancia o pérdida se mide a cero, pero en pérdida de cultura, es decir, la cultura humana, el ser humano como tal en caso de una confrontación militar estratégica nuclear, pues simplemente va a eliminarla, no solo quizá a la humanidad, sino que haya una extinción de eso. Entonces, lo impensable es la guerra, por lo contundente que es. Entonces, una cosa importante es que las guerras se localizaron. Entonces, las guerras no se daban nucleares, pero se daban por una lucha por áreas de influencia. Cuba es un ejemplo. Cuba era un país pequeño, fácilmente abordable por los Estados Unidos militarmente, pero que nunca fue atacado, aunque las intenciones existieron, porque la Unión Soviética estaba protegiendo como área de influencia a Cuba. Bueno, yo ahí en eso nombro, pues, de ese conflicto capitalismo-socialismo, rescato lo que es el Pacto de Varsovia y la OTAN como las dos fuerzas militares que estaban siendo los ejes fundamentales militarmente para la protección de uno y otro lado. Podemos decir que en el mundo, pues con esa condición de guerra, deben hacerse acuerdos. Y el primer acuerdo que se establece entre los aliados y la Unión Soviética para no agarrarse a bombazos se da en Potsdam y Yalta, y es cuando surge el muro de Berlín, pero también a posteriori de eso surge el pacto de Bretton Woods, que es el surgimiento del Fondo Monetario Internacional y básicamente el dólar como regulador universal de las transacciones del mundo. Potsdam y Yalta lo que hace es dividir las áreas de influencia. Potsdam y Yalta divide, pues es que los rusos no llegaron más lejos porque no alcanzaron a llegar hasta España, pero ellos hubieran podido llegar a España. Los aliados toman la parte, digamos, de España, Francia, etcétera, pero Stalin en el Ejército Rojo logran llegar hasta Berlín, dividirla
y pues ahí se da el área de influencia de la Unión Soviética y por el otro lado el área de influencia de Occidente. Cosa que sigue funcionando. A este momento, ¿qué pudiéramos ir adelantando del análisis? Pues que Estados Unidos ha ido corriendo la OTAN, mientras el Pacto de Varsovia, que era el de la Unión Soviética, se acaba. Estados Unidos mantiene una alianza con Europa y hoy por hoy le está llevando a Rusia, le está llevando la OTAN hasta sus fronteras. Y Putin pues simplemente no aceptó que le corrieran la cerca de la OTAN hasta sus fronteras y por eso invade Ucrania. Creo que esto pues es como una especie de continuidad de la Primera Guerra, pero con otros actores. Entonces, de esto podemos hablar de una transversalidad. ¿Cuál es la transversalidad? Que después de que se cae el muro de la Unión, se cae la Unión Soviética y cae el muro de Berlín, que es como digamos, el final de la Guerra Fría, Estados Unidos queda como un poder hegemónico. Estados Unidos pues no tiene un contrincante al frente que sea del mismo poder de desarrollo técnico y tecnológico. Es que yo creo que eso es lo fundamental. Darío Mesa plantea que la derrota del socialismo se produce básicamente no porque no hubiera poderío militar de la Unión Soviética, sino porque Estados Unidos manejó mejor la tecnología. Silicon Valley fue fundamental en eso. Y pues de esto, ¿qué se puede decir? Que Estados Unidos queda con un poder mundial, se llama el policía del mundo, es quien regula, hoy quiere seguir regulando el mundo, pero hoy las condiciones han variado. Pero a ese momento de la caída del muro, pudiéramos concluir dos cosas fundamentales. Una, que Rusia es un país tercermundista con bombas atómicas y que aparece en el escenario un nuevo actor que es China. Y es un país emergente que Occidente, incluso Estados Unidos, lo incorpora al mercado mundial, lo incorpora como un aliado y le ofrece transferencias de tecnologías para poder desarrollar. Pero esto tenía una finalidad, que era aliarse con China para poder hacer una derrota estratégica sobre la Unión Soviética. Solo que los chinos consideraron que era prudente asimilar y acceder a toda la tecnología que les ofrecían, ser la fábrica del mundo, pero crear filtros para ir recuperando todo lo que había sido el desarrollo científico, técnico y tecnológico de Occidente e irlo acumulando. Hoy ustedes saben, pero yo estoy contando desde la historia antigua, pero hoy lo que se sabe es que quien compite hoy realmente en niveles de técnica y tecnología, de mercado, de globalización, pues es China. Pero a ese momento, Estados Unidos, de una manera, digamos, interesada, pues le ofrecen a China crecer. China dice, ok, pero eso es posible porque, voy adelantando, hay un señor que se llama Deng Xiaoping. Yo he enviado unos videos que creo que no han podido abrir, están restringidos allá en Estados Unidos, que es básicamente la explicación de por qué China pudo crecer de la manera que creció. Y pues el reconocimiento que hay ahí central es que Estados Unidos ofrece incondicionalmente una apertura de mercado y de tecnologías en la intención de ser un aliado, de convertir a China en un aliado, pero un aliado sometido, bajito y domesticable. Los chinos no salieron así, salieron de otra catadura. ¿Qué podemos hablar de esto? Pues que se abre la globalización, que empieza el tránsito del capital financiero al capital tecnológico. Hoy la disputa central no es con China, hablo de China. La disputa central con China no es
simplemente la de Taiwán, que eso va, como siga esto escalando, el próximo conflicto no va a ser Ucrania, sino va a ser Taiwán. Entonces, se abre la perspectiva de la generación de inmensos recursos tecnológicos para la aplicación como medio de producción y también como usos cotidianos. O sea, viene el Internet, viene el uso de las redes, que esta es la quinta revolución, que es la informática, la de la tecnología y la del 5G y la de la inteligencia artificial. Durante este periodo que estamos mencionando, el crecimiento de China, pues se da el fenómeno de globalización que acaba con el primer tiro que echan los rusos en Ucrania. Es que había una globalidad que Estados Unidos había permitido, que era invitar a China al mercado mundial, a las instituciones de Occidente para que participaran, de negociar con ellos en términos de mano de obra barata, de poder transferir tecnología, mantener el control de la tecnología y producir a muy bajos costos. Entonces, esto pues simplemente se interrumpe ahorita en este fenómeno que pasa con Rusia. Es decir, ya hoy Estados Unidos ha abierto no solo un conflicto de orden bélico, porque es el ADN entre Estados Unidos y Rusia, lo que hay es una amenaza atómica, mientras que con China la amenaza no es de ese orden, aunque puede escalar si el problema de Taiwán crece. El problema con China es el de la hegemonía y el control de la economía mundial. Voy ahorita más luego a mirar bien el problema de la globalización, cómo es que cambia y en qué cambia. Aquí estoy haciendo notar dos leyes que son las que las leyes que están moviendo los hilos del mundo en términos de la economía. Uno es la acumulación extrema de capital, que esto no ha sido un fenómeno nuevo. Cada transición de una etapa de una revolución industrial a otra ha tenido procesos de nueva acumulación. Es decir, son muy diferentes los ricos de la era Rockefeller y la era Morgan a los ricos que hoy hay del dueño de Internet y el dueño de Microsoft y el dueño son dueños de unos nuevos capitales, que son los capitales tecnológicos. Los capitales de los Morgan y todo eso se hicieron sobre las grandes industrias petroleras, el carbón, el acero. Pues yo en esto les recomiendo que miren, hay una escritora que se llama Carlota Pérez, que ha hecho unos estudios muy rigurosos sobre los tránsitos del capital y cómo cada revolución tecnológica o técnica ha traído nuevos procesos de acumulación. Hoy los procesos de acumulación no son tanto financieros, son los del know-how y son los del cómo usar, cómo aplicar y de las invenciones del capital tecnológico. Bueno, aquí en la siguiente, pues había como una secuencia, voy a saltármela para volver a ella, que es el conflicto entre neoliberalismo y modelos duales. O sea, es entre el modelo Reagan-Thatcher y el modelo Deng Xiaoping, que pues Xi Jinping hoy por hoy está continuando. Y voy a seguir pues con un poco las definiciones y las características que tiene el modelo neoliberal, el de la globalización y algunas cosas que dejó la pandemia. Voy a empezar pues con una caracterización del neoliberalismo. Algunos dirán, bueno, ¿y para qué estudiamos eso? Bueno, es que lo que hicieron en Colombia fue el neoliberalismo. Si ustedes miran todo lo que se hizo como contrarreformas fuertes a la Carta y Constitución del 91, no fue simplemente cambiar el modelo de libertades y el modelo de estado de bienestar que se había propuesto, sino fue convertir la economía colombiana en un modelo neoliberal. ¿En qué se nota eso?
pues que todas las privatizaciones que propuso Gaviria y que se adelantaron después, básicamente en manos de Uribe, pues son eso, son que todo en el liberalismo hay que pasarlo a manos privadas. Tener función el Estado no lo consideran válido. Creen que el Estado debe ser un Estado pequeñito, funcional para que regule las leyes del mercado, para que reprima, pero no necesariamente el Estado es un Estado dador de bienes y servicios. Entonces, lo que más creo que caracteriza el neoliberalismo es la idea de un Estado pequeño, que no sea un Estado de bienestar. Esto Thatcher y Reagan lo crean, no es contra el socialismo, porque el socialismo lo iban a derrotar militar y políticamente. Lo que faltaba era una gran parte de Europa que ellos se consideraban improductiva porque eran estados de bienestar, que no son competitivos, que no son afines a la economía de mercado. Entonces proponen un Estado pequeño y todo lo demás que hacía el Estado en términos de dar bienes, de dar servicio a educación, a transporte, a vivienda, a salud, todo eso lo privatiza. Pero esto no es un fenómeno que pasa solo en Colombia. Este es un fenómeno global. El neoliberalismo y la globalización van juntos, emparentados, con algunas diferencias. Creo que hay que destacar de este periodo del neoliberalismo la crisis financiera e inmobiliaria del 2008, porque aquí empieza a aparecer un fenómeno nuevo de la crisis. Se habla de la crisis del capitalismo, pero ¿cuál crisis? La crisis que se genera en el 2008 es lo que ellos llaman el cisne negro. Cisne negro es una cosa así como unos nombres que se inventan, no sé para qué ni por qué. Los uso porque es que lo que hay, es el lenguaje que hay. Pero el cisne negro era como esto que pasó, una crisis financiera, una crisis global estilo de grandes recesiones, de inflaciones, que eso sigue latente, eso es parte de la, digamos, de la transversalidad del capitalismo. Y la crisis del 2008 lo que muestra es que sí, evidentemente el capitalismo puede entrar en crisis profundas bancarias del sector financiero, que puede haber recesiones, que puede haber grandes problemas de inflación, etc. Y llaman cisne verde, y esa era la previsión que estaban haciendo, de que había un cambio climático y que el cambio climático podía afectar el crecimiento. Es verde por la cosa de lo verde, del proceso de desgaste de la ecología, de la naturaleza, del medio ambiente. Pero ellos lo que no previeron fue, bueno, algunos hablaban ya en términos de que podía haber por el fenómeno de globalización de la economía y de las relaciones de sociedad, si se presentaba un virus o algo, podía haber una pandemia, pero no habían vaticinado la cosa del COVID-19. Frente a esto, pues los analistas se plantean que hay una necropolítica y una biopolítica, que la necropolítica es un desarrollo del capitalismo sin importar lo que pase a nivel de las poblaciones, a nivel de la gente, de lo que pase en la naturaleza. Es decir, una de las grandes cosas del neoliberalismo es que no entra en sus inventarios las situaciones que pasen las poblaciones marginales, llámense campesinos, negros, obreros, clase media, etc. Para ellos, el resultado se mide en la competencia del mercado y se mide en tanto que el mercado funcione. Entonces eso pasa como cuando en Colombia decían, ¿cómo va el país? No, bien económicamente, pero mal socialmente, mal políticamente. Es decir, la economía va bien, pero el país va mal. Esto pudo haber pasado a nivel global, o sea, que se presentaron inmensas acumulaciones de dinero, de capital, inmensas acumulaciones de
no solo de capital, sino de conocimientos y tecnología, pero las grandes poblaciones en general quedaron por fuera de esta situación. Entonces, no es como que el neoliberalismo trajo desarrollo, trajo, diría que el capital tecnológico tuvo su máxima expresión, pero finalmente eso no le llegó a las grandes masas, no le llegó a los grandes sectores. Aquí fue empobrecimiento, etcétera. El sur global pues repercute esto de una manera más intensa. Pero no quiere decir que Europa y ciertos estados, Estados Unidos, nosotros conocemos, allá también vemos la pobreza, vemos que abunda, vemos que cruza, y no es necesariamente la del indocumentado, la del recién llegado. O sea que la visión del neoliberalismo ha afectado a todas las sociedades, y yo diría que las grandes crisis de lo que pueda estar pasando en Estados Unidos son en parte por eso. Esperen un segundito. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí la cosa del capital, perdón, lo del neoliberalismo. Pues yo invito a que hagan varias lecturas, hay muchísimas lecturas sobre esto, pero yo quiero dimensionar una cosa, o sea, no fue como que el neoliberalismo no le pegara al tarro en términos de una visión capitalista. Lo que pasa es que la economía de mercado en la visión neoliberal contrajo grandes problemas por pasar todo a lo privado. O sea, si usted quiere salud, páguela. Quiere educación, páguela. Usted quiere moverse, pague. Quiere transporte, pague. La infraestructura, todas pagan. Eso que ustedes ven, ustedes salen en un carro, pues si quiere tener carro, páguelo. Si quiere que le funcione, pues échele gasolina. Y si usted sale a pasear, pues pague los peajes. Todo es pago. O sea, esta es un poco la visión neoliberal, pues en términos de que las competencias se vuelven incluso individuales, persona a persona, pero digamos lo que hay es que las tecnologías se han desarrollado a niveles inusitados, pero bajo el neoliberalismo se han desarrollado, pero también bajo otros modelos también se han desarrollado. ¿Cuál? Preferentemente el chino, que ahora yo por eso me salté un poco de cómo venía la exposición para poder pues abordar estos temas del neoliberalismo y globalización. La globalización básicamente no es un fenómeno de este siglo, es un fenómeno que viene con las multinacionales y las transnacionales. Es cuando producir tenis pues se vuelve marca, se vuelve Adidas, se vuelve un montón de marcas, y ya no se producen tenis como para un grupo humano especial, sino que son grandes compañías que producen multimillones de productos, digamos, seriados, y con una característica, que están orientados a una economía estudiada, hacia un consumo estudiado, y ya no solamente se mira regiones o se miran países, sino se mira la globalidad. Las multinacionales y transnacionales tienen eso, que invierten grandes capitales y grandes conocimientos técnicos y tecnológicos y exportan eso a los países donde hay salarios más bajos. Esa fue la gran ventaja que tuvo China de haber receptado estas multinacionales y transnacionales americanas, aprender sus tecnologías, aprender sus formas de mercadeo y ver cómo funcionaban en la globalidad. O sea, ya no hay un mercado local, regional o provinciano, sino los mercados hoy por hoy son globales. Y una cosa adicional, cada día más el consumidor está prácticamente a minutos del producto que está necesitando consumir. Y esto lo están haciendo las compañías que manejan, pues, transporte al menudeo, pero que lo hacen con una eficacia grandísima, donde usted puede pedir un teléfono, puede pedir una pizza, puede pedir un vestido, puede pedir un aparato tecnológico, y en cuestión de horas, si lo paga, quizá sí, digamos horas, usted lo tiene al frente de su casa. Entonces, estos son los fenómenos que trae el neoliberalismo y la globalidad. Ahí es donde vienen juntos. O sea, quien tiene, pues puede acceder a cosas
al minuto, hacer que producción y consumo estén pegados y que el consumidor esté prácticamente a la mano de poderse levantar a las 9 ordinar, el mercado para el día y a las 10 de la mañana puede estar cocinando. El producto le llega a su casa. Con la globalización empieza a aparecer un fenómeno que es el que los nacionalismos vuelven a aparecer. Entonces, voy a darles un ejemplo que es Trump. Trump lo que está hablando es América Grande. ¿Por qué? Porque él no quiere que las grandes ganancias, que las transferencias se hagan para China. Él empieza a ir generando una contradicción con China porque lo que él quiere proteger son las industrias, los productos y las propiedades norteamericanas y ser hegemónico en el manejo del mercadeo, ser hegemónico en la globalidad, pero en una protección de su nacional. Se da un fenómeno el neoliberalismo, para mi gusto, trae unas luchas sociales, trae una serie de efecto de contradicción en la que, por ejemplo, en América Latina empiezan a haber muchísimos gobiernos alternativos, muchísimos gobiernos que antes no era pensable que subieran al gobierno, que son gobiernos que básicamente muchos no son de izquierda radical, sino son izquierdas moderadas. Nombremos a Bolivia, nombremos Brasil en el momento de Lula, pues que no es esa visión socialista racamandaca de que, mejor dicho, vamos a derribar el Estado burgués y vamos a hacer un Estado nuevo, socialista, sino que se apoya en las economías globales, se apoya en los desarrollos que ha traído el neoliberalismo, pero se cambia el modelo y eso es una cosa que es fundamental. Hay cambios de modelo en términos de que no todos son estatistas de Estado, mejor dicho, que el Estado lo es todo, sino que ven la alianza público-privada como una necesidad. Es decir, el Estado y la sociedad civil combinan en una nueva forma de construir Estado. Ya no son los estados socialistas en la que el partido, las organizaciones de masas, el ejército y el gobierno, todos están concentrados y sobre todo manejados por un partido único. Pues yo diría que la globalización pues también trae dominios de tecnología de punta y bienes y servicios, la preeminencia del poder de hegemonías militares y economías de guerra, el dinero privado por encima del capital social y los bancos centrales, hiperconcentración de bienes medios y producción de la riqueza. Esto pues es la dinámica que conocemos del capitalismo, pero que puesta en la globalidad pues implica bloques que se han consolidado y sobre todo fuerzas hegemónicas. Yo me voy a saltar un poquito lo de la pandemia, pues porque todos conocimos, pues fue un fenómeno global, pero con una incidencia estadística de mortalidad baja. Si esto hubiera sido un virus letal, pues otra cosa hubiera sido el problema. Y pues una cosa que se descubre al final con todo esto es que hay muchos de seres humanos que estamos con unas inmunidades que no conocemos. Esas inmunidades protegieron mucha gente que simplemente fue asintomática, pudieron haber estado en contacto con los virus cuando estaba bien letal y simplemente no les pasó nada. No tenía que ver con juventud, no tenía que ver con la salud óptima, aunque los cuadros clínicos que estaban un poquito, gentes con cuadros clínicos como diabetes, obesidad, etcétera, pues tuvieron problemas serios, pero hubo gente de la misma condición que no sufrieron el rigor del virus actuando. Y también destapó una cosa fundamental, que los países post-socialistas fueron los que mejor manejaron los problemas de pandemia. Estados Unidos, ustedes saben bien, fue una desgracia en términos del manejo de la pandemia y mostró las debilidades de un sistema de salud o las fortalezas de otros.
Los chinos se dieron el lujo de construir en cuestión de 3 semanas o 2 semanas hospitales y con la misma velocidad desbaratarlos. Hasta hace poco, escasos 2 meses, dieron vía libre para la movilidad a nivel de China y a nivel de entrada y salida de gente, porque tuvieron una visión de cero muertos. Y eso, pues es una visión diferente a la visión que hubo de Occidente, que bueno, los que se vayan a morir, que se mueran, porque ¿qué hacemos? Hubo una respuesta muy rápida para también decir que las respuestas a nivel científico, técnico, pues son óptimas, ¿no? Es decir, las vacunas se produjeron con una velocidad increíble, lo que mostró que había un proceso de investigación anterior, que había seguimiento de este problema y que con esa misma eficacia científico-técnica se están respondiendo cosas, ¿no? Que hay cosas interesantes. Esto, pues sí, es una discusión para cerrar la cosa del neoliberalismo. Vuelvo al neoliberalismo ya en relación, volviendo a los que estén siguiendo la charla con el esquema que se hizo, porque voy a hacer finalmente una correlación entre lo que es el neoliberalismo y el modelo dual. Y aquí es donde entra realmente a funcionar dos temas centrales, que son los de las economías y los de la democracia, porque nos han vendido la democracia de uno u otro. Y yo pienso que uno de los problemas que tenemos que resolver ahorita en este momento con la propuesta de Petro es qué modelo democrático queremos. Y el segundo problema es qué tipo de modelo económico queremos. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve en esta parte. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, estoy apurándome a ver si no me cuelgo en tiempo. Neoliberalismo, pues lo proponen básicamente Reagan y pues es una novedad con la Thatcher, lo aplican. Aquí en Sudamérica, pues es básicamente es Pinochet el que lo impulsa. Y pues una cosa curiosa es que Pinochet deja a un país con unas cifras altísimas en términos de eficacia, lo que muestra que no necesariamente los regímenes de derecha o son parecidos también a muchos regímenes de izquierda, pues que son autoritarios, que tienen modelos muy verticales políticos y que cuando ponen a la gente a producir la ordenan y la producen. Siempre consideramos que que Chile había sido el gran crecimiento de América y el milagro, y pues resulta que ese modelito partió de Chile. Entonces, esto nos deja una inquietud y una pregunta. O sea, ¿los únicos que funcionan son los regímenes de izquierda? Pues yo sé que es una pregunta difícil porque todo el mundo quisiera pensar demonizar el capitalismo, pero es que la política a veces produce cosas que no son como entre el bien y el mal. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta para las propuestas que tenemos de país en Colombia. Eh, hay una cosa que que quiero señalar, que es que la propuesta neoliberal parte de una noción que es construir en el Estado una destrucción creativa institucional. Voy a explicar, es una cosa que es sencilla si se mira con cuidado. Los regímenes político-democráticos de Occidente, como quiera que hayan sido menos o más democráticos, menos o más autoritarios, de todas maneras tenían pues alguna intencionalidad de servicio, de bienestar y servicio. El modelo neoliberal lo que entra primero es desbaratando la institucionalidad que protegía una institucionalidad estatal de bienes y servicios. Simplemente la destruyen. Por eso se habla de la destrucción creativa, porque en la medida que destruyen leyes y normas con las cuales se regula la relación Estado-sociedad, sus consumos, su producción, su capacidad de producir Producto Interno Bruto, pues en esa medida van siendo creativos porque van adaptando las leyes a su condición, a su situación. Pero hay una cosa que ya está bien correlacionada.
a medida que aumentó la desinstitucionalización de los estados de bienestar con lo mínimo que tuvieran, a esa medida fue aumentando la represión y la violencia del Estado. Y lo prepararon de una manera consciente. Era una cosa de estudio académico, que era que en la medida en que se quitaran bienes y servicios a las poblaciones, iba a haber protestas y que en esa medida tenía que haber una fuerza represiva muy grande. Se fortalecen los ejércitos en un modelo de baja intensidad respecto no a los actores armados ilegales, sino con respecto a la sociedad civil. Esto que vimos de los estudiantes, de la gente joven, no solo joven, sino mucha gente saliendo a protestar, era lo que habían previsto que podía pasar, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en miles de partes donde el neoliberalismo simplemente afectó la condición de futuro, de producción, de consumo de la gente. Vuelvo y repito, el neoliberalismo le funciona a quienes tienen pues aparatajes técnicos, tecnológicos, que tienen procesos de acumulación de capital, pero las poblaciones se empobrecieron en la misma proporción y medida. Entonces, no es casual que los regímenes políticos se hayan fortalecido militarmente porque sabían y saben que va a haber respuestas contundentes de la población. Pero a ellos les interesa sostener la economía de mercado como condición capitalista para que la empresa privada no se caiga. Entonces, este es un modelito que tenemos, que está funcionando, que ha funcionado. Petro lo que está proponiendo en el fondo es, ¿qué son las reformas? Yo quiero que nos preguntemos qué son las reformas. La reforma a la salud, más vilipendiada y más odiada, esa ministra Corcho no puede haber. Y hay mentiras, ella tampoco está desbaratando. Ella lo que está diciendo, ¿por qué va a manejar las EPS? ¿Por qué van a manejar dinero? ¿A cuento de qué? O sea, que la plata pública en el momento en que la toca la EPS se convirtió en privada y gastémoslo. Pero no la gastemos en mejorar la salud, sino gastémosla en cosas adicionales a la salud o en recompras de cosas paralelas a lo mismo que están, para lo que están creadas. Pues hay una cosa que se llama las ADRES, que son una función mucho más especializada que la EPS, que paga directamente a enfermeras, médicos, etcétera. Hay el peligro que se burocratice y también de que se corrompa. Pero con unas procuradurías y unas fiscalías como las que tenemos, pues yo no creo que va a pasar ninguna cosa más que si aparece la corrupción en este nuevo modelo, pues no sé cómo se va a hacer. Tiene que haber veedurías ciudadanas. Este es el gran esfuerzo, porque pues a la ministra le han puesto de todo, menos que la hayan leído con atención y seriamente. Y yo creo que hay que hacer una lectura de lo que está proponiendo la ministra. Para mí es la ministra estrella, la ministra que mejor está llevando a cabo una reforma profunda, pero la que más dificultades tiene. Es lo mismo que la ministra de Minas. La ministra de Minas puede que no tenga el mismo registro de ser una persona con carisma, pero y creo que ahí tiene que haber una crisis ministerial, porque bueno, entonces lo que yo quiero dejar es que de este lado, como que el modelo era el de la democracia representativa, el de las democracias que cada 4 o 6 años o 5 años hacen elecciones, que tienen un poder legislativo, ejecutivo y jurisdiccional separado. Aquí en nuestra Constitución metieron fiscalías y procuradurías y entonces con eso armonizábamos también las contralorías y tenemos un ejército y tenemos unos institutos descentralizados y a partir de ahí se ejerce la democracia. Pero bueno, yo tengo mis serias dudas de que eso ha funcionado. Creo que la gran deuda, y como decía Bateman y algunos compañeros del M, no hay que pelear por el socialismo, con que simplemente llevemos unas democracias, democraticemos realmente la economía, lo político, lo social, pues va a haber realmente tarea y va a haber tarea para largo y para años. Es que la sustitución no es cambiar el modelo capitalista por el socialista. El modelo puede ser un modelo dual, pero que tenga como gran dosis
perdón, no el socialismo, sino la democracia como lugar central. Y esa es una de las grandes aportes que está haciendo Petro a esto. El modelo dual, que es el que estaba planteando Deng Xiaoping, es que este señor, después de que Mao muere, pues ahí viene una sucesión de algunos presidentes, pero este Deng Xiaoping es un hombre que sale, empieza a mirar Europa, empieza a mirar Estados Unidos y dice, pues bueno, esto también funciona. Aquí hay tecnología, la gente tiene neveras, la gente puede acceder a la televisión, tienen en su casa pues el confort que ofrecía la sociedad norteamericana y la sociedad europea. Y dice, bueno, ¿esto por qué no lo podemos tener nosotros? Y él es la persona que empieza a ser, él empieza como el encargado de la educación en China, promueve unos grandes cambios en la educación, hace apertura para que las mujeres vayan a las universidades y cambia los pensum y lleva miles de personas fuera de China a estudiar en las grandes universidades, pero también permite que muchas gentes vengan a implementar los modelos económicos y los modelos pedagógicos y hay un intercambio de ciencia y tecnología grandísimo. A él no le asustó eso. Sobre la bahía de Hong Kong, pues él sabía que había la devolución de Hong Kong que había sido alquilada y lo que hacían los chinos era mirar de un lado al otro y decir, uy, mire los edificios, mire los barcos, mire cómo viven allá de bien, porque todavía estaba bajo el dominio británico. Deng Xiaoping dice, no, vamos a hacer lo mismo. Si hay que volver a la China una gran productora de manufactura, pues llamemos a los capitales extranjeros, llamemos a las compañías extranjeras y les empieza a ir incorporando con una serie de filtros y seguramente pues con mucha solicitud y mucho cuidado en estar copiando las tecnologías que le instalaban para las grandes producciones. Pero no solamente, como dicen, fue que él se puso a copiar, a crear tecnología. Mientras que Estados Unidos no ha llegado a la tecnología 5G, los chinos ya van en la 6 y 7G. Pues eso es una cosa que hay que mirar. Yo les propongo que miren con atención eso, que miren que el desarrollo científico técnico está pasando por China en los niveles más altos y que la competencia hoy no es por los milímetros que pueda tener Taiwán, sino es porque Taiwán es la gran productora de chips y porque se volvió código de honor de China de que Taiwán es parte de ellos. Entonces no hay sino una China en la mentalidad china. Pero para Taiwán consideran ellos que de alguna manera les favorece ser aliados de Estados Unidos. Pero lo curioso es que el Kuomintang, que fue el que se enfrentó a Mao y a los comunistas, son los que hoy ven como beneficioso no hacer una guerra para vincularse a la China continental. Bueno, yo quería plantearles era esto, es que Deng Xiaoping propone lo que se llama un Estado industrioso. ¿Qué está proponiendo Petro? La misma idea de un Estado industrioso. Nosotros, si no hacemos agroindustria, si no resolvemos los problemas de la no producción, aquí hay niveles de producción mínimos. Aquí, por ejemplo, exportamos neveras, exportamos ciertas cosas que producimos, carros ensamblados. Pero ahorita en esta negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, esto que acaba de pasar hace un mes, a lo que yo llamo a que hagamos agenda para trabajar con eso, pues lo que se estaba pidiendo pues era que muchas empresas americanas puedan vincularse a Colombia. Están sacándolas de China, que no las dejen por allá en India o las dejen por allá en Filipinas o lejos, sino que las dejen aquí. Ya aquí la noticia última es Elon Musk va a invertir plata en Guajira. ¿Por qué? Porque ya le copiaron la idea al Petro, que antes era loco, proponiendo sembrados de aguacate, y hoy parece que algún tipo de estos multimillonarios le sonó la idea de que hay
energía eólica y quiere montar una planta procesadora de carros eléctricos. Entonces, fíjense que las economías pueden ser duales. Lo voy a resumir en esto. Producir como capitalistas y gastar como socialistas. Con la izquierda, gastar lo que se produzca, pero hay que producir. Ese es el gran mensaje de la señora Mazzucato, que es una de las grandes que le ha aportado, economistas que le han aportado a Petro una visión de eso. Yo diría una democracia como la que tenemos, pero con un modelo dual. Esta democracia más democrática, más redefinidora de la forma en que se distribuye la riqueza, que permita que la gente en lo público y lo privado y en alianzas público-privadas puedan producir. Yo me pregunto, ¿empresas públicas de Medellín es privada? No, es pública, solo que la manejan los grandes pesos pesados políticos de Antioquia. Tal vez el mejor trabajo de este alcalde fue pues abrirles una pelea y decir, bueno, vamos a hacer que la empresa pública sea un poco más autónoma e independiente. Hay críticas de que lo hace, críticas de que no lo hace, pero sí se puede tener empresa pública y puede ser altamente eficaz y puede ser altamente productiva. O sea, todo Transmilenio no tiene que ser privado. Aquí funcionó la empresa pública de transportes en Bogotá y funcionaba hasta que la corrupción la secó y la mató, igual que pasó con ferrocarriles. Amén de otros pecados que cometieron en el proceso de manejo del transporte público y de la empresa pública. Entonces, estos modelos duales son modelos que hay que estudiar, no solamente están en China. Y estos modelos duales tienen que funcionar, pero tienen que funcionar de una manera que nosotros tenemos que tener una visión no estatista, o sea, no ser de Estado total. Tenemos que pensar que lo público y lo privado funcionan bien. Los grandes aportantes del Partido Comunista son los multimillonarios chinos. Y aquí ahí ya que traje a mención eso, voy a hacerles un paralelo. Y es que con el neoliberalismo surgieron un montón de nuevos multimillonarios ricos, mientras la población no tenía, prácticamente lo que estamos viendo es el agotamiento de la clase media. Quienes vivimos en Estados Unidos sabemos, porque lo vemos, el agotamiento del modelo norteamericano, del sueño americano. La clase media está yéndose al suelo. Clase media se está acabando. Mientras que los chinos, con este modelo de economía dual, han puesto 500 millones de chinos a consumir al nivel medio y más alto del modelo norteamericano. Y están en este momento proponiendo, pues esto acaba de pasar con la última asamblea del partido, que están proponiendo sacar 200 millones de chinos, no ya de la pobreza, porque pobreza extrema no hay en China, pero niveles de pobreza para ponerlos a un nivel no de clase media como la que hay ya en 500 millones, sino que eleven un poquito su capacidad de calidad de vida. Entonces, estas son las cosas que están pasando, que uno dice, bueno, Estados Unidos, ¿a cómo va? Miremos nomás el proceso electoral. Biden, con un modelo donde lo que quiere es imponerse a través de la OTAN y correrle la cerca, no solo a los rusos, sino ahorita empezó con los chinos, pues eso no va a llegar a ningún presagio más adelante que la muerte. Petro dijo hoy en la ONU, pues la muerte o la guerra más bien, porque eso es una política negativa, pues dice, la guerra nos está entreteniendo mientras debiéramos estar haciendo más cosas por salvar el planeta, porque el problema que se presenta de la crisis de vida, la crisis que se está presentando del calentamiento global, pues es seria. Hay
que entrarle ya mismo a eso. Estamos en problemas con eso. Mientras tanto, están gastándose la plata y todos los recursos y las energías en una guerra por bloques de poder que hoy quedaron ya marcados. De un lado está Estados Unidos y sus aliados con desventajas estratégicas del aliado que es Europa, y del otro lado quedaron China y Rusia. Yo siempre hago mención de esto. El Trump, que decimos que es un loco, nos salió cuerdo. Resulta que el señor dijo, no jodamos con Rusia, más bien llamémoslo de aliado, aceptémosle la oferta de meterlo a la OTAN, lo volvemos parte de la OTAN, lo volvemos un aliado militar y estratégico, y ahí sí podemos enfrentar a China. Porque el enemigo real y el enemigo a largo plazo sí va a ser el adversario, por hasta ahora lo llaman adversario, pero va para enemigo militar, que es China. Pero hoy lo que se produjo a raíz de lo de Ucrania es que Rusia y China están absolutamente de la mano cogiditos con prevenciones mutuas, porque no es que hay tanto amor como se dice, pero hay acuerdos político-militares estratégicos y se están generando como un bloque alternativo. Hoy no se quieren manejar con el dinero que es el dólar, el equivalente universal, quieren negociar, están haciendo nuevos oleoductos, gasoductos, intercambios, esa ruta de la China, esa ruta, la nueva ruta de la seda, estudien y lean sobre eso. Pues eso está adelante, eso va para adelante. Ahí están generando un nuevo modelo de poder político y militar, porque pues China ha dicho, Taiwán la unificamos a las buenas o a las malas. Lo más probablemente es que ellos se van a dar muchos años para poder que sea de una manera negociada y política. Ellos, pues así como así, ni han tenido una guerra por ahora, salvo la invasión que hicieron de Vietnam y Camboya para demostrar quién es el que manda, pero de resto guerras no hay. Entonces, bueno, yo estoy cerrando con eso en términos de que tengamos esa visión de que hay dos bloques que hoy se están enfrentando, que la batalla es dura con respecto a lo que pasa con Rusia. Rusia tiene, eh, pues, poder estratégico militar atómico y tiene con qué librar una guerra. Esa es la guerra atómica global, pero la otra, la guerra chiquita, la guerra convencional, tienen con qué. Ahí, pues todas las noticias de Occidente no son de creer, no les ha salido tan fácil como pensaban, aunque yo no creo que ellos se la imaginaron fácil esa invasión a Ucrania. Es muy difícil que un ejército invasor le gane a un ejército que hace guerra deslocalizada y guerra descentralizada. Pues ellos ya habían mostrado en Afganistán, los rusos sufrieron en Afganistán, los Estados Unidos no ganaron ninguna guerra en la que se metieron, ninguna guerra han ganado, salvo la de Granada. Igual que pasó aquí, porque es que hay una ley de la guerra y es que quien entra a atacar, si no ataca contundentemente, puede salir perdiendo la guerra, porque si la defensa es superior al ataque, pierde el año el que ataca. Ojalá que esto termine en un buen acuerdo. No sé si Rusia de verdad sea capaz de ganar y hacer la excepción a esa norma de que un ejército invasor no gana una guerra. Eso Estados Unidos está cansado de perder guerras de esas. Y lo otro es que con China, pues queda un enfrentamiento en el plano de lo económico, el plano del mercado. Ustedes han visto que esto ha traído problemas de inflación, de crisis alimentaria en muchas partes, de costos increíbles, porque pues mucha comida y muchos insumos venían de Ucrania y de Rusia. Se ha encarecido el petróleo, está bajando sí, pero sigue caro. Y todos los abastecimientos del mundo que producía China se están rompiendo. Entonces, no solamente que son proveedores en términos de bienes y también de chucherías que simplemente lo que hacen es contaminar, pero producen como la fábrica del mundo y
Ahí dejo, porque es que esto es lo que se viene en términos de lo global, en términos de las luchas de bloques de poder, y pues espero en la próxima charla poder mostrar ya más en particular todo eso que hay con respecto a la propuesta de Petro, en qué va en todo esto. Ustedes ya tienen idea de qué se trata, atender el calentamiento global, mirar la crisis que eso origina, porque eso va a traer problemas del agua, de abastecimientos, de cambios profundos, de afectaciones profundas en las economías. Yo les voy a dar un ejemplo donde simplemente se hagan cambios de grados. Ustedes se imaginan, por ejemplo, las grandes extensiones que hay de, en Europa de alimentos o en otras partes, pues simplemente eso va a cambiar esa infraestructura y adaptarse a los cambios climáticos pues cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimo esfuerzo y sobre todo el esfuerzo humano que hay de las grandes ingentes masas de poblaciones en el mundo que no tienen cómo responderle al calentamiento global mientras pasa lo más dramático y entonces tenemos más problemas, aparte de los que produce la economía de mercado neoliberal, que, que nos tiene encerrados a todos. El fenómeno colombiano, miremoslo con otros ojos, más grandes. Esto no nos pasa solo a nosotros. Esto está pasando, y ustedes lo saben, en el mismo Estados Unidos. No es el migrante el que está trayendo la pobreza, es que la pobreza está empezando a ser un problema estructural de las economías capitalistas de Occidente que están en crisis. Están en absolutamente crisis. Solo que han aprendido a superar las crisis con oleadas de restricción a la clase media, a los sectores populares y a lo que llamamos las Colombias o las humanidades profundas que se mueven, que son grandes sectores, incluso de clase media, etcétera, que estamos afectados. Pues lo dejo ahí. Les agradezco la atención y espero haberles contribuido con algunos elementos de análisis. Bueno.